Estimados alumnos, hasta hoy hemos visto factores de riesgo. Si bien no hemos podido ver todos, es que es muy difícil lograr ver todos, habiendo tantos tipos de trabajos, pero lo importante es que ustedes comprendan y sepan cómo analizarlos. Hoy entraremos al tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Recordando el concepto de peligro, la norma boliviana obligatoria por el Ministerio, la NTS 009, nos dice que peligro es una fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ellos. Entonces podemos resumir que peligro es una fuente potencial de daño, ya sea a la persona, al medio ambiente o a la infraestructura o daño al lugar de trabajo. Riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la consecuencia del daño o deterioro de la salud que puede causar dicho suceso o exposición. Esta definición también está en la norma técnica de seguridad, la 009. Ahora, en la ISO 45001 nos habla de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, que es muy similar, si se fijan, a la anterior definición. Nos dice que riesgo es combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y o deterioro de la salud que puede causar ese evento o exposición. ¿Han visto? Muy similar. Aquí hablamos de probabilidad, igual ahí, y la consecuencia, y aquí igual nos habla de la severidad de la lesión. Entonces está bien definido lo que está en la norma. Ahora, ¿qué es la gestión de riesgos, no? Es una parte importante de un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Y tiene por objetivo descubrir, cuantificar, priorizar y controlar los riesgos ocupacionales de forma eficaz, constante y que busca la mejora. O sea, no es que una vez identificamos los peligros, evaluamos los riesgos y ahí los dejamos, no. Sí, hay que hacerles un tratamiento, hay que mejorarlos. Hay que mejorar la gestión, ¿no? Cada vez minimizando más los riesgos. En la norma boliviana 009 nos dice, y es de cumplimiento obligatorio, que la empresa o el establecimiento laboral debe realizar a través de una metodología la identificación de peligros y la evaluación de riesgos de las actividades que se desarrollan en la empresa o establecimiento laboral. Por lo tanto, todas las empresas en Bolivia, menos policía y militares, tienen que tener una gestión de riesgos. Ahora, fíjense, no indica qué metodología utilizar, entonces está abierta la metodología que puedan usar. Vamos a pasar a ver algunos modelos de gestión de riesgos. En la norma australiana, la ASMZS 3460, da un proceso de gestión de riesgos, como pueden ver en la diapositiva, que indica qué es lo que primero que se debe hacer: establecer el contexto, identificar los peligros que hay en ese lugar, analizar los riesgos, evaluar los riesgos y tratarlos. Todo esto comunicándose y consultando con todos los participantes de la empresa, y además para lograr todo esto tenemos que monitorear y revisar constantemente. Van a ver
de gestión de riesgos, que es de la norma española, muy similar. Identificamos los peligros, estimamos el riesgo, valoramos el riesgo, ¿está controlado? Si sí está controlado, entonces estamos bien. Si no está controlado, tenemos que volver a evaluar, y así vamos a seguir en un círculo de mejora continua. En la norma británica, similar, pero aquí clasifica las actividades laborales. Ahí se identifican los peligros, determina el nivel de riesgo, se decide si el riesgo es tolerable o no, y se elabora un plan de acción para controlar estos riesgos. Luego se revisa la adecuación del plan. Entonces, si no está, si ha ayudado a o eliminarlos o a minimizarlos, entonces se los revisa, ¿no? O se vuelve a tomar medidas. Ahora, si se tiene un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, eso, en la gestión de riesgos es parte de, pero nos va a dar los lineamientos que tiene que tener la empresa. Primero vamos a tener una política de seguridad y salud ocupacional. Luego, como en todo círculo de la mejora, tiene que venir una planificación, y en la planificación que vamos a poner qué es lo que se va a hacer para gestionar. En este caso está más amplio la seguridad y salud ocupacional, y dentro de la planificación habrá que también planificar cómo se va a hacer la gestión de riesgos. Cuando se ponga en operación y en implementación de todo lo planificado, también se va a poner en marcha lo que se ha planificado en la gestión de riesgos, ¿no? Para eliminarlos o minimizarlos. Luego se verifica si se ha hecho lo que se ha propuesto, y si no se ha hecho, habrá que haber una revisión e indicar por qué no se ha podido, o si nos ha ido muy bien y se ha logrado los objetivos. Y esto es un círculo de nunca terminar, porque siempre van a cambiar las situaciones, va a cambiar la gente, van a cambiar hasta tal vez la infraestructura del lugar. Entonces siempre hay que revisar y mejorar continuamente. Ahora, ¿qué es la identificación de peligros? En todos los métodos de gestión hemos visto que hay que primero identificar los peligros, ¿no? Es un proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Y la evaluación de riesgos es un proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o los riesgos son o no son aceptables. Ahora vamos a pasar a hacer una construcción de categorías de peligros y de riesgos. Entonces, primero tenemos que analizar, hemos dicho, vamos a ver la identificación de los peligros. Entonces, ¿quiénes generan peligros? Ya hemos visto, ¿no?, en todo lo que era factores de riesgos, va a ver infraestructura y las condiciones ambientales que pueden generar un peligro. El equipo, la maquinaria y los sistemas también, y los materiales, sustancias o energías que utilicemos pueden generar peligros, entre otros, ¿no? Hemos visto que hay más, pero está ahí un poco generalizado. Y para definir las categorías de riesgos vamos a ver condiciones de higiene, condiciones ergonómicas, condiciones psicosociales y condiciones de seguridad. Nuevamente aquí está resumido y los que se dan más, pero puede haber mayores categorías de riesgos, ¿no? Las generales están, por ejemplo, en riesgos relacionados a condiciones de seguridad
anterior, en condiciones de seguridad, ¿cuáles tenemos? Caídas menores a distinto nivel, cuando se consideran menores las que están entre 0,3 y 1,8 metros. Caídas mayores a distinto nivel, hemos visto que todas las que están por encima de 1,8 metros ya se considera trabajo en altura, ¿no? Entonces, mayor a eso ya es una caída mayor. Caídas al mismo nivel, bueno, se entiende, ¿no? Sobre una misma plataforma. Contactos eléctricos directos o contactos eléctricos indirectos, contactos con partes calientes o frías, contactos con llamas abiertas o gases fríos, proyección de partículas, fragmentos o líquidos a presión, atrapamientos o daños por sistemas mecánicos. Luego, el otro factor de riesgo que hemos visto, por condiciones de higiene, ahí podemos ver, contacto o ingestión de sólidos líquidos peligrosos, exposición a polvos o fibras, exposición a gases tóxicos o vapores, exposición a insectos, animales peligrosos y exposición a bacterias, virus u hongos, ¿no? Ahí tenemos eso en condiciones de higiene. Ahora, para condiciones ergonómicas, ¿qué categorías generales tenemos? Ejecución de posturas inadecuadas, ejecución de movimientos repetitivos, ejecución de sobreesfuerzos físicos y exposición sobre el esfuerzo visual. No hemos entrado en factores de riesgo a ver la parte ergonómica porque ustedes tienen el siguiente módulo todo el tema de ergonomía, entonces ahí lo van a ver a detalle y no vale la pena que nosotros entremos a ver un poquito de eso, pudiendo abarcar otros temas. Ahora, vamos a pasar a ver un modelo de estimación de probabilidades y consecuencias. Entonces, habíamos visto que la evaluación de riesgos va a ser la determinación de la probabilidad y la consecuencia de que suceda un peligro, ¿no? Entonces, se puede evaluar el riesgo por la siguiente fórmula, ¿no? El riesgo va a ser directamente proporcional a la probabilidad por la severidad de las consecuencias. Entonces, si la probabilidad y la severidad suben, el riesgo también va a ser más alto. Si la probabilidad o la severidad bajan, el riesgo también va a ser bajo. Entonces es directamente proporcional. Ahora, ¿qué aspectos influyen para que podamos estimar la probabilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si le damos 100% de que pase, o 80 o 50 o que no pase, ¿no? Entonces tenemos que analizar distintos controles. Ahí vamos a ver la frecuencia y la duración de la exposición al peligro que hemos identificado. ¿Qué cantidad de trabajadores están expuestos a ese peligro? ¿Qué condiciones preventivas existentes están ahí? Hemos puesto un cerco, hemos puesto señalización, hemos barreras, etcétera, ¿no? Entonces habría que ver qué condiciones hay para que no suceda. Si existen normas o procedimientos para aminorar el riesgo para que no suceda. ¿Cuál es la competencia del trabajador? Hemos visto en herramientas muchas veces suceden accidentes por un mal manejo, no saben. Y también lo mismo con equipos u otras cosas, ¿no? Trabajo en altura y la fiabilidad de la ocurrencia. También habrá que, dependiendo del caso, habrá que ver si es necesario considerar otros controles.
podemos poner así como ejemplo que la frecuencia de exposición tenemos un 40%, la cantidad de expuestos un 30% y los controles de seguridad y salud ocupacional existentes tenemos un 30%. Entonces ahí tenemos una suma del 100%. Entonces, si vemos, analizamos, podríamos tener una probabilidad del 100% que suceda si todos están en sus valores máximos. Veremos más o menos un ejemplo de ponderación, no hay uno puede darse los valores que quiera, uno puede en la empresa determinar qué ponderación le va a dar dependiendo cuál le parece más importante que sea al momento de evaluar. Este es un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, para frecuencia y duración de la exposición podemos dar un factor 1 cuando de 1 a 6 veces por semestre sucede, hay una frecuencia de exposición. A eso le podemos dar 10 puntos. Al factor 2 de 1 a 5 veces al mes, el anterior era por semestre, entonces a ese le podríamos dar 30. De 1 a 5 veces a la semana le podemos dar 50, y algunas veces durante la jornada o continuamente durante menos o media jornada, a eso le damos 70, y toda o más media de la jornada 100. Otro ejemplo de ponderación, para la cantidad de trabajadores expuestos podríamos poner un trabajador 30, de 2 a 5 trabajadores 60, de más de 5 trabajadores 100. Este es un ejemplo, Algunos hacen, por ejemplo, les doy todos con 5 valores, diga 1, 2, 3, 4 y 5, igual 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto depende de cada uno, pero siempre vamos a utilizar el mismo criterio. Si le vamos a ponderar mayor puntaje a mayor riesgo, entonces siempre el mismo criterio, mayor cantidad de expuestos igual el mayor puntaje, mayor valor, que sea el mismo criterio el de ponderación para que no nos equivoquemos. Luego, aquí en este ejemplo, controles parciales existentes, de categoría 2, existe alguna forma de control, le podemos poner 20 puntos, y existen algunas medidas básicas de control, al menos EPPs y señalización. Entonces, pero no son suficientes, a eso le podemos poner 70. Entonces, fíjense lo que les decía, tienen que ponerse a lo que haya más riesgo, mayor puntaje. Entonces, en de tener procedimientos, si se tiene un poquito y no mucho, hay mayor, no favorece, digamos, a la gestión de riesgos, entonces a ese le vamos a dar mayor puntaje. Y ningún control, a ese le vamos a dar 100. Esto para el ejemplo, ya les he dicho, depende de ustedes la ponderación que le van a poner. Hemos visto en el ejemplo, hemos puesto 40, 30 y 30 para frecuencia, cantidad de trabajadores y controles. Esto igual dependiendo cuán importante creamos que sea cada uno de estos factores de probabilidad. Luego, cuando saquemos los valores, ahí ya vamos a tener el nivel de probabilidad. Entonces ahí vamos a darle, por ejemplo, muy baja entre 19 y 35, baja entre 35.1 a 51, media entre 51.1 a 67, y así hasta 100. Eso en cuanto a probabilidad. Ahora, para severidad, muy similar, ¿Qué aspectos vamos a considerar
lesiones y daños a trabajadores, pérdidas materiales, daños al ambiente de trabajo, puede haber también daños a la imagen de la empresa y pérdidas en productividad y otras. Entonces a eso vamos a evaluar qué consecuencias tenemos. Igual para la severidad podemos tener distintos criterios de cómo realizar. Un criterio es de que se determinen las posibles consecuencias que hemos visto cuáles podrían ser, y el nivel va a ser la suma de todos esos, ¿no? De las ponderaciones que les hayamos dado. Otro criterio va a ser escoger de esas consecuencias que hemos visto que podrían dañar, darles una ponderación y escoger la máxima de todas ellas, ¿no? Porque al final es la que más va a pasar. Esto igual es a criterio de quien elabore la matriz, y al final igual, pero tiene que darle los valores hasta ciertos niveles, entonces igual se van a considerar. Esto ya hemos visto. Estábamos viendo cómo podríamos clasificar la severidad. Entonces podemos ver severidad baja, dependiendo los daños que hayan, podemos ver para los trabajadores, lesiones por accidentes menores, solo se requieren primeros auxilios o atención médica de seguimiento y no existe tiempo perdido. En cuanto a la parte económica, podemos ver daños menores a equipos a costos menores a los $100, porque habíamos visto aquí, ¿no?, pérdidas materiales, ¿no? Entonces estamos evaluando en base a esas dos. Severidad media, vamos a poner lesiones de enfermedades que ocasionan que el trabajador se ausente entre 1 a 10 días o sea transferido de actividad por este periodo. Y en la parte de pérdidas materiales existen daños a equipos con costos entre $100 y $1000. Entonces así vamos evaluando las distintas categorías. Nuevamente les reitero, esto depende de la empresa, esto depende de lo que pueda suceder, depende hasta depende, por ejemplo, qué equipos tenemos, ¿no? Si no tenemos equipos muy caros no vamos a subir, como en el ejemplo, hasta $50,000, ¿no? De repente hasta 10,000. Entonces esto depende de mucho de la empresa. Ahora, ya hemos visto cómo puntuar la probabilidad y cómo puntuar la severidad. Luego, para determinar el nivel de riesgo, lo que vamos a hacer es igual, podemos hacer con dos criterios. Uno, multiplicamos la probabilidad por la severidad y de acuerdo a eso vamos igual a dar una puntuación a los niveles de riesgo y los vamos a clasificar al que saque mayor puntaje, el de mayor riesgo, y el que saque menor, el de nivel riesgo, ¿no? Porque hemos tomado este criterio. Hay otra forma que es la matriz de riesgo, en la que se hace un cruce entre severidad y probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si teníamos una severidad de riesgo alto pero una probabilidad, si tenemos una severidad media y una probabilidad media, entonces el nivel de riesgo va a ser moderado. ¿O qué sucede? Por ejemplo, cruzaremos, tenemos una probabilidad de que suceda muy baja pero la severidad es crítica, entonces ahí vamos a tener igual un riesgo moderado. Entonces vamos cruzando y de acuerdo a eso se determina el nivel de riesgo.
Aquí los colores no son los usuales, lo que es azul debería ser verde y lo que es café debería ser un rojo más intenso. Eso es lo usual en el manejo, ¿no? Que vaya del verde al rojo. Y bueno, de acuerdo a eso vamos a determinar los niveles de riesgo. Los que estén en intolerable, sí o sí los tenemos que tratar inmediatamente, ¿no? Porque si suceden pueden ser fatales o daños críticos. Entonces a esos se denominan niveles de significancia. Y luego pasaremos con los niveles de riesgo alto. Esos serán los siguientes en que vamos a tratar. Luego ya, de acuerdo al tiempo, veremos los moderados y los bajos. Habrá que ver, ¿no?, si son necesarios tratarlos, pero sí inmediatamente los intolerables y los de riesgo alto.